¿Qué tal, amigos? Seguimos en este Día de Acción Climática. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Ha sido un día lleno de muchísimas reflexiones, de muchísimos compromisos de verdad, de tomar acciones en pro de mejorar la calidad de vida de las personas en este planeta. Y por supuesto, en este día en el que estamos hablando de América Latina, hoy voy a tener el gusto de platicar con tres personalidades y hablar de un tema que definitivamente es fundamental en el entorno construido, en el ambiente en el que nos movemos, cómo descarbonizar el sector de la edificación es importantísimo. Para ello tengo el honor de tener en este panel el día de hoy al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, además un muy buen amigo mío, nos conocemos de hace buen rato. Bernardo, qué gusto que estés por acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Mauricio Ramírez, de Bobis. Mauricio, qué gusto. Teníamos un buen rato de no vernos también. Así es. Ya. La pandemia nos separó a muchos y hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos en acciones como estas en las que hay que tomar medidas importantes y compromisos entre todos. Y por supuesto Ariel, al que tengo el honor de conocer el día de hoy, que Ariel, muchas gracias por estar aquí. Ustedes también tienen una visión muy comprometida de lo que tiene que hacerse en este planeta. Y en ese sentido quiero pedirles de manera introductoria a nuestro panel, ¿qué necesitamos para descarbonizar la industria? Y le hago la misma pregunta a los tres, les doy unos minutos para que cada uno me dé su punto de vista. Bernardo. Bueno, buenas tardes a todos. Y Luis, muchísimo gusto estar aquí. Yo creo que el problema empieza en que somos demasiados. Entonces ahorita somos 8 billones de población en el planeta. En el 2060 seremos 10 billones. Lo cual hace que en 40 años vamos a pasar de 8 a 10 mil millones de personas. Y cuando pasamos de 1 billón a 2 billones, a lo mejor pasaron varios siglos. Entonces la velocidad de la curva de crecimiento es gigantesca, lo cual hace que tiene consecuencias, obviamente, con este crecimiento exponencial, donde para el 2060 tenemos que volver a construir la misma cantidad de metros cuadrados que lo que se ha construido en toda la humanidad. O sea, en los próximos 40 años tenemos que construir todo nuevamente, o sea, el doble de lo que hemos construido, lo cual representa retos pues, para todo el planeta. Y los arquitectos, pues claro que somos, a pesar de que somos uno que otro de vez en cuando en los 8,000 millones, somos también una parte responsables de cómo poder hacer esto de la mejor manera. Obviamente, todas las industrias contaminan, no únicamente la construcción o los coches, o vamos, el efecto es por toda la humanidad y por cómo vivimos. La mitad de la energía se gasta en las edificaciones. La cantidad de CO2 también es como el 40%, pero todavía más preocupante, el consumo de energías fósiles en el 2023, estamos hablando del 77% del consumo de todas las energías, o sea, todas las energías alternativas que puede ser nuclear, eólica, solar, mares, lo que tú quieras, acaba siendo 20 y tantos %. Y lo que se pretende es que eso baje al 40% en el 2030, lo cual es muy, muy difícil. Y por eso los tratados de París, donde todos los países están haciendo medio trampa, no todos dicen la verdad, empieza a hacer que sea muy, muy complicado. No, muy interesante y ojalá, no estoy en contra de esto, pero todos en este planeta tuviéramos conciencia de estos números para saber cómo estamos impactando desde el entorno construido. Ariel. Pues, para terminar un segundito, una de las cosas que yo creo que sería fundamental es no construir otra vez el 100%, volver a reutilizar los edificios, yo creo que ahí es regenerar los edificios, recuperar edificios y decir, mira, esta estructura como tiene 40 años o 50 años la vamos a demoler. Yo creo que al revés, tenemos que recuperar todo ese tipo de edificios y darles una segunda vida, una tercera vida, donde claro que todas las instalaciones se van a tener que transformar y modificar para tener en cuenta un bajo consumo de energía, un bajo consumo de agua, recuperación de agua pluvial, y las consecuencias las estamos viviendo. El cambio climático y los huracanes que nos llegan, como ahorita Otis en Acapulco con el destrozo,
La sequía, llevamos en la Ciudad de México 4 años de sequía. Este año pinta que va a ser igual de difícil y no hay manera de recuperar esa sequía de 4 o 5 años. Vamos a tomar 3 o 4 años más, en el mejor de los casos, en podernos recuperar. Todas las presas están a niveles mínimos y el agua, dejará de haber agua en la Ciudad de México y bueno, en Monterrey y en muchas otras ciudades. Sí, ya lo discutíamos hoy en la mañana en los otros paneles y sin duda vamos a volver a este punto porque desde tu participación inicial, cuando hablaste de este tema, sabía que vamos a retomar el tema del retrofit, de la reconsideración de cómo utilizar el entorno construido. Ariel, ¿cómo ves este tema? Luis Alberto, muchas gracias por la invitación a este panel, que me da gusto que son cada vez más frecuentes este tipo de paneles. ¿Y por qué? Porque es de suma importancia. Retomando lo que decía Bernardo, ya habló de cuántas personas vamos a ser, 10,000 millones para el 2060. Y si aunado a eso reflexionamos que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de una edificación, es decir, nos paramos de nuestros hogares, donde ya pasamos toda la noche, nos dirigimos a nuestras oficinas, escuelas, centros de trabajo, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. 90%, es decir, que el 90% de nuestro tiempo estamos generando huella de carbono al utilizar cualquier edificio. Entonces, definitivamente este es un tema muy importante. Aunado a esto, ¿por qué se vuelve más crítico? En México, somos el 10º país más poblado del mundo, solo detrás de los grandes que ya sabemos, 1.400 millones en China, 1.400 en India, y de ahí 340, 350 en Estados Unidos, etcétera. Entonces, México debemos de ser líderes en América Latina, justamente en promover la edificación, en la edificación sostenible, ¿no? Y bueno, de esos 10,000 millones de los que hablaba también Bernardo para el 2060, hay estudios que dicen que el 70% se va a concentrar en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, se va a requerir mucha infraestructura de edificación, y el tener edificaciones es una demanda de energía. En los próximos 20 años tenemos que triplicar la generación de energía de diferentes fuentes, como ya lo mencionaba Bernardo, de la que tú me digas, pero es 20%. Entonces, se hace cada vez más relevante el hecho de que la edificación sea eficiente desde el punto de vista energético. Y no solamente eficientar los sistemas de los que ya hablaremos en un momento, sino tal vez que no sea solamente un consumidor de energía, sino también un productor de energía. Es otro tema que también tendríamos que empezar a ver. Y platicaba fuera de cámara con Mauricio que me da gusto que algunas edificaciones en México, las nuevas, se están construyendo en esa dirección. El punto principal lo tenemos en las actuales, como bien decía Bernardo. Ahí es donde está la gran área de oportunidad de eficientar los sistemas. Y otro tema también que va a ser crítico va a ser el agua. Entonces, los edificios cada vez tienen que tener estrategias no solamente de eficiencia energética, sino también de tratamiento y uso de agua. Fíjate que hace poco visitábamos un par de edificios, hace como 2 meses, aquí en la Ciudad de México, y nos decían que ellos colectan el agua pluvial. ¿Y sabes qué hacen con el agua? La mandan al drenaje, porque el edificio no está preparado para hacer uso de esta recolección de agua. Entonces, creo que hay mucha área de oportunidad, Luis, sin duda, en los edificios actuales. Y bueno, a través de estos paneles, la intención es generar conciencia en los dueños, en los desarrolladores y en los usuarios también. Sí, tú tocaste un punto en el que nos volvemos verdes por cambiar un foco, por poner un panel solar, y ese no es el contexto. Greenwash, ¿no? Ese es el greenwash. Y creo que para ello, Mauricio, ahorita que nos dé sus palabras con la experiencia que tienen ustedes también, y en lo personal, pues vamos a entender un poquito por qué los edificios van a ser un factor fundamental en este sentido. Sí, bueno, ahorita como lo describieron ustedes, estamos ante un reto que, recordando a Sebastián Álvaro, es un reto que está al filo de lo imposible. O sea, realmente hay que tener una visión de futuro plausible y que todos queramos lograr, de la cual los diferentes componentes pues, se han mencionado aquí, ¿no? La calidad del aire, la energía, el hacer uso de esa infraestructura para evitar crecer y volver a hacer mal esa infraestructura que hoy nos está dando muchos problemas para convivir con el planeta. Es un reto planetario que nos pone al filo de lo imposible. Pero bueno, yo quiero poner aquí que no es la primera vez que como especie estamos en un reto al filo de lo imposible y hemos superado varias.
en particular, pues la parte de los aventureros y eso, de Colón, Magallanes, o sea, en muchas ocasiones pues estaban a punto de dar la vida por un futuro que vieron posible. Y ese es otro tema, ¿no? Las hazañas imposibles las hace grupos de personas con una visión distinta, con una visión de futuro distinta, y que logran conjuntar las diferentes potencialidades que hay. Ahorita pues, hablaremos, las estrategias pues es innovación, materiales, energía, para lograr hacer ese reto. Y eso es un poco haciendo eco a lo que decías tú, ¿no? O sea, el hecho de que estos paneles empiecen a existir, que la gente que tiene experiencia en cómo podríamos llegar allá, o al menos una visión hacia ese futuro que nos puede sacar de este problema que parece al filo de lo imposible, que esas personas hablen, dialoguen, inspiren, es fundamental para que este reto se pueda cumplir, ¿no? O sea, creo yo que estamos ante un reto muy difícil, pero también tenemos la mayor cantidad de insumos. O sea, somos la civilización con más científicos de toda la historia. Somos el punto donde todas las lecciones aprendidas que quedaron desde antes de la prehistoria y en textos históricos están disponibles para ayudarnos a encontrar esa solución. O sea, lo que necesitamos es abrir nuestra mente a pensar las cosas de manera distinta. Por eso mi énfasis en el factor humano. Si nosotros queremos que esa cantidad de población funcione como nosotros fuimos niños, seguramente el planeta no da para eso, pero necesitamos tener la mente abierta a otras maneras de habitar y a otras maneras de solucionar los problemas. Y para mí, el ejemplo de cómo la naturaleza resuelve eso, a través de diseñar lo más parecido a cómo hace la naturaleza a través de diferentes técnicas o mecanismos, es fundamental porque la naturaleza tiene una historia mucho más larga para la cual somos el último segundo que está en problemas como especie, la especie humana, pero tenemos todo ese recurso en las especies que viven hoy, que podemos imitar en las especies y ecosistemas que viven hoy. Fíjate que tocas puntos importantes. Primero hablar de las personas, de esta capacidad que tenemos como sociedad de poder hacer las cosas y reaccionar a lo que tenemos. Es un entorno construido por nosotros, es un espacio definido por nosotros, y actuamos bien o actuamos mal. Somos las generaciones que han venido evolucionando. Bernardo lo anotó muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy a 2060 con esta sobredemanda de recursos que tenemos y hacia dónde vamos a llegar? Pero retomando un poquito lo que también decías, Mauricio, de innovación, de tecnología, etcétera, y lo que decía Ariel de cómo sí se pueden hacer las cosas, pero la tecnología está involucrada en todo esto. Yo le vuelvo a preguntar a Bernardo aquí un tema, porque a mí me gusta mucho esta visión de son los responsables de decidir cómo vamos a construir. Arquitectos, ingenieros y en particular los arquitectos, porque siempre lo he dicho, ustedes ponen el toque a las ciudades que debe hacer que se vean diferentes, pero ¿en dónde está esta conciencia del arquitecto para que su cliente, el consumidor final, tome en realidad estos aspectos de descarbonizar el ambiente, construir una casa que no va a afectar al ambiente? Pues es muy difícil, digamos, no es un trabajo sencillo. Los materiales que utilizamos normalmente, no sé, el concreto, el acero, o la cerámica, por decir tres, tienen un proceso de fabricación que es sumamente, consume una gran cantidad de energía en esa transformación. El concreto además tiene también la huella de carbono también es extremadamente grande, pero cuando tenemos un edificio como en el que estamos de 30 niveles, pues nos encantaría a todos poder utilizar materiales que son más o reciclables o que se regeneran, ¿no? Puede ser madera o bambú, pero para un edificio de 30 niveles no hay manera con los reglamentos y los sismos que tenemos, bueno, o los huracanes que hemos tenido hace un mes, no podrían resistir
Entonces tenemos que usar obligatoriamente los mismos materiales que sí se van sofisticando. Los procesos de fabricación también se van haciendo muchísimo más amables con el medio ambiente, pero es imposible pasar completamente de los materiales que tenemos actualmente a nuevos. Claro que se están siempre inventando nuevos materiales, nuevos aislantes que nos ayudan a no tener que enfriar o calentar tanto. En la Ciudad de México tenemos un bastante buen clima, aunque Sí, sea, muy generoso el aunque planeta sea que ha nos- cambiado, pero digamos es mucho más amable que en otras regiones de nuestro país, ¿no? En el norte tenemos un invierno con nieve, en el sur tenemos un verano extremadamente caliente. Nosotros tenemos una temperatura que no requerimos siempre aire acondicionado, no requerimos siempre calefacción, pero al final darle la vuelta va a ser muy complicado, ¿no? Ahora los vidrios tienen también paneles fotovoltaicos, entonces la fachada puede hacer energía, pero sí es un tema que no está tan sencillo, ¿no? Y desde el punto de vista, Mauricio, del desarrollo y la asesoría y el seguimiento de un proyecto, también es fácil hacerle creer al cliente, porque a lo mejor contigo llegan los que están convencidos y los que no. Ujú. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Por eso yo recapitulaba en la gente, o sea, la gente, la que está en este lado y la que está del otro lado de la pantalla, si no hay presión social sobre el desarrollador de que el cliente, en lugar de ir a ver qué cerámica tiene o qué mueble de baño tiene, le pregunte cuánto consume de agua esta casa, cuánto consume de energía, cuántos días sin agua es resiliente la vivienda donde voy a estar. Importante. Esas preguntas mueven mercado. Entonces, eso es muy importante y eso tiene que venir de la demanda. Ahora, contribuyendo un poco al tema de los materiales, pues, efectivamente hay unos materiales que son muy intensivos en su generación de carbono. En algunos casos, como dices, son inevitables y hay mucha industria trabajando en eso. Yo sé que en la parte de acero, en la parte de concreto, están buscando alternativas a los elementos cementicios y demás. Acá en tecnología no se diga, ¿no? Pero también hay que tener la mente abierta porque de repente aparecen algunos game changers. Entonces, la construcción, por ejemplo, con CLT, que es la madera Cross Laminated Timber, es una madera que ha demostrado pasar la norma en edificios de 16, 17 pisos en Sydney, cuya estructura requiere un diseño mucho más cuidado porque ya no puede haber cambios porque todo se hace, incluso donde va a ir el apagador se hace en el mismo panel, pero es mucho más segura para los trabajadores, mucho más corta en su tiempo de construcción y captura carbono en lugar de liberar carbono. Y se puede hacer en conjunto con el desarrollo de bosques relacionados para proveer de esa madera y ser parte de un proyecto integral de reforestación que ya tiene el mercado seguro. Entonces, el tener la cabeza abierta de utilizar este tipo de materiales en estructuras, pues, digo, nos volteamos aquí, ¿no? O sea, la mayoría son 8 o 10 niveles. Eso se puede hacer así. Incluso en los edificios industriales, ¿no? Entonces, el que eso cambie completamente la ecuación es una parte de los elementos que van a apoyar en donde tengamos que seguir usando los materiales, la industria de los materiales colabore, pero donde podemos hacer un cambio radical, pues tener la mente abierta. Y ahí, pues, obviamente, pasaron temas de seguros, pasaron temas de fuego, pero se necesita apertura, ¿no? De parte de desarrolladores, de clientes, de adoptar nuevas formas de hacerlo, porque pues por las mismas el reto le quitas al filo y ya se vuelve imposible para 2060, ¿no? Se ve, hay dos escenarios, el que lo ve muy fácil porque sabe que se puede hacer y el que lo ve imposible, pero hablaste de las aseguradoras y de los compromisos y lo que necesitamos, la suma de las acciones de todos haría que esto cambiara más rápido. Pero en la parte tecnológica ustedes también tienen un reto muy grande porque no es solo implementar un sistema de control de los sensores que tengo en el edificio, sino hacer que esto se convierta parte de esta operación diferente. No sé cómo explicarlo. Creo Totalmente, Luis. Mira, sí, yo lo voy a poner en dos vertientes. Una es, sin importar la tecnología que utilices, para mí lo más importante es, bueno, pensemos en el sistema de HVAC. Todo el mundo sabemos que tenemos que eficientar el HVAC. Pero hablando de no generar greenwashing, hay que medir realmente lo que tú estás aportando a la reducción de la huella de carbono. Lo voy a ejemplificar.
Estábamos en un panel en una ocasión y el dueño de un edificio comentaba, vamos a poner cargadores eléctricos y la flotilla de los autos ya la estamos migrando de gasolina a autos eléctricos. Lo Bien. aplaudí, lo aplaudo uno. Y le digo, oye, ¿y cómo estás midiendo tu reducción de huella de carbono? Dice, no, pues ya vamos en nuestro camino a perseguir nuestras metas, nuestros objetivos. Le digo, sí, pero ¿cómo lo vas a medir? Es decir, no se trata de poner un sistema de control por ponerlo. Si lo vas a poner, pero realmente no está, digamos que ahorrando energía y por ende reduciendo la huella de carbono, pues eso es un gasto, no es una inversión. ¿Ok? Entonces, para mí sí es muy importante la tecnología, sin importar la que pongas, estar midiendo el impacto positivo. Ahora, hablamos de los edificios nuevos, pero en los edificios actuales, los retrofits, tal vez es aprovechar, tener tecnologías para aprovechar el calor que se genera, tal vez poner algunos intercambiadores de calor y aprovechar para calentar agua, ¿no? En un hospital, en los gimnasios. Entonces, eso definitivamente, sin importar la tecnología que metas, hay que medir. Eso es por un lado. Y también las compañías de tecnología tenemos la responsabilidad no solamente de proveer los sistemas, sino también involucrarnos en economía circular. Te explico. Nosotros tenemos para edificios, tenemos soluciones de alarma de detección contra incendio. Todo el mundo sabemos, el panel y los detectores. Bueno, nuestros detectores per se ya tienen un porcentaje de material reciclado. Entonces, eso creo que también es importante, no solamente venderte tecnología, sino los componentes que te estamos vendiendo, pues ya también estén dentro de la economía circular. Entonces, sí es muy importante, el reto está ahí, sobre todo con los edificios existentes, con los dueños, los operadores que tal vez no saben por dónde empezar, como comentaba ahorita también con Mauricio. Ahí es también nuestra responsabilidad asesorarlos y proveerles la tecnología que mejor les convenga de acuerdo a las necesidades del edificio per se. Tocaste un punto muy interesante y hay un tema que ya discutimos en los paneles previos cuando hablamos de estas declaraciones ambientales de producto, de qué sucede cuando estamos realmente informando de manera consciente y objetiva cuál es el impacto que nuestros productos están dejando en el ambiente. Pero cuando hablaste, por ejemplo, ahorita de estos sensores que tienen componentes incorporados ya reciclados, también tenemos que pensar en el fin de uso de ese mismo producto que ya Correcto. tenía el reciclado. Y ahí vuelvo otra vez con Bernardo a un punto importante. ¿Cómo pensar en este reciclaje de las ciudades? Y cómo pensar, Bernardo, en este punto en el que decías, ¿cómo hago un edificio que sea realmente reutilizable y no lo quiero tirar? Y hoy tenemos un inventario de edificios comerciales que por la pandemia se volvieron inoperantes en muchos sentidos y tenemos una demanda habitacional altísima. Pero el costo de convertir un edificio comercial a habitacional es altísimo. O sea, ¿dónde ese balance? Y ustedes desde esa perspectiva del diseño, de crear, porque ustedes son muy innovadores en ese sentido, particularmente en ti lo conozco y sé que lo hacen. Mira, no obligatoriamente, en algunos casos, bueno, de que las oficinas están cada vez con menos requerimientos y que la gente está empezando a trabajar en casa, lo cual tiene también grandes ventajas porque utilizas menos el automóvil, Sí, hay una reducción de huella de carbono, sin entonces eso ya nos ayuda, pero y también en los costos para las empresas, si en lugar de tener 10 niveles de oficina, tienes 5, pues te estás ahorrando una gran cantidad. Muchísimas de las oficinas que no son extremadamente grandes, yo creo que relativamente sencillo se podrían transformar en vivienda. Los que sí son más complejos son las plantas de 1000 metros o de 1500 metros, por la misma dimensión de la oficina, que era muy eficiente. ¿Cómo lo divides en espacios habitables donde al final la crujía debe ser relativamente pequeña y siempre con ventilación y iluminación natural? Entonces ahí una opción sería perforarles patios Y meter a los tubos de iluminación edificios. natural. No, y ventilación. Entonces hacer patios, ¿no? Escarbar patios dentro de los edificios. Pero tenemos también, estamos acostumbrados a no estar reciclando, ¿no? Entonces cambiamos de teléfono cada 2 años. Tu computadora dice, no, pues esto ya no sirve, oiga, le podemos cambiar un pedacito, o lo mismo al equipo de aire. No, ya no sirve, esto es obsoleto, tienes que cambiar todo el equipo de aire. Lo mismo cuando tienes un coche. Entonces, si alguien pasa un biciclista y te arranca el espejo, oiga, nada más quiero el espejo. No,
Viene el espejo completo, que es Con la una caja carcasa, gigante. con todo. Y lo mismo, le das un golpe y es la fascia, la cajuela, el lateral. Entonces cada vez hay menos de estas talachas, en las que en México éramos muy conocidos, donde el maestro con una liga y un chicle casi casi arreglaba lo que sea. Y ahora hemos entrado en esta dinámica de cambiar todo nuevamente, donde las partes reciclables pues, son muy pocas. Y entonces la cantidad de todos los equipos, puede ser de refrigeración o de copiadoras, todo, es una cantidad de equipos que estamos tirando que han de ser montañas y nos dará pase. Y como inmuebles hay forma, porque en nuestros países en América Latina se dio, ¿no? Todas las oficinas se convirtieron, las viejas casas se convirtieron en oficinas. Oficinas. Pero ¿cómo volvemos? Y creo que es sí se puede hacer y se puede hacer bien, ¿no? Igual hay una parte que le pones un par de pisos extras, que la estructura se pueda ajustar y lo haces más eficiente. Los espacios también de cómo vivimos han cambiado muchísimo. Antes a lo mejor se necesitaban X metros, ahora estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a vivir en espacios más reducidos y eso sí se puede hacer. Oye, Ariel, ¿cómo involucran en esto? Porque ese retrofit del que ya hablaste, de esas nuevas construcciones, ¿cómo impactar de manera importante en esto que es el tema central del panel, en la descarbonización? Porque pues me va a costar más meter tecnologías o no. Definitivamente tiene un costo, pero hay que verlo como una inversión. Pensemos digamos, lo que la gente está más familiarizada, Luis. Paneles solares. Pensemos, ¿no? La gente me dice, oye, ¿cuánto va a costar los paneles solares? Y es típico, necesitamos evaluar realmente tu consumo de energía y ver los sistemas que más te demandan. Todo el mundo sabemos que el top offender pues siempre va a ser el sistema de calefacción aire acondicionado. Eso, cualquier edificio el que me digas, eso es, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos digamos que la responsabilidad, como te decía, de asesorar a los usuarios, a los administradores de edificios, para poder ayudarles a tener estrategias de automatización y reducir el consumo energético. Ahora, hablando de tecnología, es importante, si yo administro 10 edificios, soy dueño de 10 edificios, pero digamos que los administro, pues yo necesito saber el funcionamiento de mi edificio en todo momento. Entonces también platicamos fuera de cámara con Mauricio cómo está el tema de IoT. Pues realmente el día de hoy el administrador del edificio tiene que saber cuando hay una falla en su edificio y cosas bien sencillas. Por ejemplo, el motor de la bomba, ¿no? De la bomba de agua. Pues es muy difícil diagnosticar cuando está comenzando a fallar y te está consumiendo más energía. Cuando el consumo de corriente empieza a salirse fuera de lo normal, tú tienes que saberlo, Luis, y no esperarte hasta el mes que te llegaba antes el reporte de cómo estaba tu consumo energético. No, en el momento, oye, van 24 horas que la bomba está consumiendo más corriente, algo está sucediendo, y entonces ahí actúas de inmediato. Entonces, hay muchas vertientes por donde atacar este tema de la eficiencia energética. Uno puede ser el diagnóstico preventivo, como ya te lo explicaba. Otro puede ser la generación distribuida en los edificios, si hablamos de edificios, pero digamos hospitales, etcétera. Y sin importar qué tipo de edificio trate, lo importante es estar al pendiente de la operación de tu edificio 24 horas. Y hay tecnologías que te permiten totalmente, con asesoría y con soluciones, Luis. Pero ¿y qué? ¿Controlas que el que te dé un reporte, que te avise? Que te dé un dashboard, tal vez cada semana, en consumo energético? Como si tú, digamos que tú administras, eres el dueño del edificio, a ti te interesa saber cuánto estás gastando de energía. Pero tal vez Mauricio es la persona de operaciones del edificio. A él le interesa saber cuando hay una falla en el momento. Entonces se le manda otro tipo de reportes a él u otro tipo de alarmas a él. Y uno piensa en cosas así súper sofisticadas. No rocket science. La tecnología existe. Ahora tú tienes que pagar por el volumen de información que tú quieres recibir, como cuando pagamos en Apple Store, ¿no? ¿Cuánta cantidad de información quieres en la nube? En base a eso pagas. Entonces, eso es lo que nosotros contribuimos, no solamente con ponerte el sistema operando, sino darte diagnósticos en línea 24/7, ¿no? En todo momento. Sí, ya nos decía Marco Corrales en la mañana que ya todo existe, que ya lo que hay que hacer es ponerlo implementarlo, en marcha, claro, hacerlo claro, funcionar y que sea una realidad. Claro. Y aquí un poquito, adelante Mauricio, pero mi punto era, tú diseñas y ayudas a diseñar, entonces, ¿por qué no conocer el arranque de él? ¿Y por qué no conocer la visión de él como arquitecto, de él que quiere,
Yo que tengo, ¿cómo sumo esas estrategias? Sí, pues lo que estás hablando básicamente es de una integración de cosas que ya hay y en los frentes de línea, digamos, en los frentes de innovación de cada una de las tres áreas, hay cantidades de agentes que pueden hacer el cambio en todo lo que estamos diciendo. O sea, lo que está diciendo es que los edificios se operen basados en información. Eso no se podía decir hace 10 años. Eso se puede decir hoy, porque se desarrolló la tecnología. Entonces lo que necesitamos es hacer el mejor uso de la tecnología. Y me gustó mucho en la plática que tuvimos antes de entrar, que están muy concentrados en los edificios existentes, porque tiene que ver con lo que al inicio planteábamos. O sea, eso ya existe y hay que volverlo a reciclar para obtener su mayor potencial, pero esperemos operarlo de otra manera. Porque la misma infraestructura que se administre con base en información, que eso es algo que nunca tuvo y que hoy puede tener y que no es tan caro que lo tenga, ayuda a una toma de decisiones mucho más rápida, ¿no? Y por otro lado, me hago eco de lo que decía Bernardo del tema de lo reparable, ¿no? O sea, es el principio del diseño para su desensamblaje, es fundamental, porque eso permite que puedas actualizar tecnología y demás. A veces entra en incompatibilidad, ¿verdad? Con los nuevos sistemas. Pero es que también ha habido un abuso hacia la obsolescencia programada, que espero que ya sea una cosa de museo. Pero la obsolescencia programada, el decir el teléfono, aunque te puede durar 10 años, te voy a forzar por los sistemas y por la demanda que le voy a poner a que lo cambies a los 3, porque ya no va a haber sistema, porque el sistema que yo hago tiene una trampita para que no funcione, pues eso nos va a llevar al desastre. Es buen negocio, pero no dura. Y lo que queremos son negocios que sean sustentables en el tiempo, con una sociedad que sea sustentable en el tiempo. Entonces, espero que la obsolescencia programada ya desaparezca y que pues permitan, ¿no? el diseñar cosas, y hay muchas empresas que están en eso, ¿no? Por ejemplo, es otro mercado, ¿verdad? Pero la empresa Patagonia, en su Black Friday, lo que hace es que te repara la ropa que tienes. Bueno, eso queremos hacer con la ciudad también. Lo hablábamos en el panel anterior, Y ¿no? perdón, De ya di un reutilizar comercial. la ropa, es un nuevo negocio también. Sí. Pero Bernardo me asustó. Yo ya estaba. No quiero asustarte, ¿no? Pero yo ya estaba asustado cuando yo decía 60% de los edificios que necesitamos para vivir en 2050 no se han construido y 80% de los edificios existentes en el mundo necesitan una manita de gato, un reto. Sí. Y hablo en todo el planeta. Para poder albergar los 10,000 millones de personas en 2060 hay que volver a construir lo que ya construimos. Sí. Si solo para 2030 vamos a demandar 50% más agua, 40% más materias primas y 40% más energía. Fíjense lo que estoy diciendo. 50 de agua, 40 materias primas, 40 de energía, que ya no hay. Ya no es. Hay un factor fundamental. ¿Cómo hacemos que estos edificios tengan un mejor envolvente? ¿Cómo hacemos que estos edificios tengan un mejor sistema de control? ¿Y cómo hacemos que el diseño sea fundamental? Y los dejo que se peleen a ver cómo me lo contestan. No, y la iluminación Exacto. ha modificado radicalmente. O sea, la iluminación de los últimos 10 años se ha reinventado. Claro. Y el consumo de la Y energía no pensábamos eléctrica. en eso antes. O sea, No, que hacía iluminación, tenías, pero no tenías con el esta- foco de 60 watts y el de 100 watts. No había Sí, muchas más opciones. correcto. Ahora se ha reinventado y tienes una muchísimo mejor calidad lumínica con un consumo muchísimo menor. Pero si tienes un edificio que tiene 40, 50 o 60 años, tienes que cambiar toda la instalación, lo mismo que el sanitaria y la hidráulica. Y después lo que pasa siempre es recuperas el agua pluvial. Y al menos que te hagas una cisterna donde Correcto. tengas unos filtros relativamente sencillos, puedes reutilizarla y lo ideal en edificios ya un poco de mayor tamaño, tratar el agua para no tener que tener consumo de agua potable, duda. que tú vayas haciéndote tu agua potable. Hay ciudades que están desalinizando del mar con consecuencias muy graves, porque entonces toda Sí. la región empieza, todo ese golfo o ese mar empieza a tener una salinidad muchísima más alta. Dices, oye, ¿y por qué no a la sala Josefina que pongan una planta Sí, que y que se la revendan. ya le queda ahí la sal lista para empacar, ¿no? Pero encontrar soluciones que sí puedan ayudarnos, pero
recuperar edificios va a ser fundamental. ¿Hay un balance hoy, Bernardo, en esto? O sea, ¿realmente la gente está pensando en mejorar los edificios? Mira, yo creo que varía muchísimo en países. Recuerdo ahora que lo que mencionas, hubo una exposición en la Bienal de Venecia, donde creo que el reino era Holanda, que tenía todos los edificios abandonados en Ámsterdam. Entonces era una maqueta de una ciudad entera con todos los edificios abandonados. Okay. Entonces dices, oye, no es nada más mi vecino. Son todos estos edificios que podrían convertirse en vivienda, en oficinas, en tiendas, en bibliotecas, en centros de gimnasios, en lo que fuera. Y muchos edificios que por alguna razón u otra se van perdiendo. O ciudades donde el turismo es gigantesco y donde están los departamentos vacíos porque la gente solo va para pasar un mes. Y entonces tienes un edificio vacío 11 meses al año. ¿Qué vamos a hacer en Acapulco? Hay que hacer un retrofit de una ciudad devastada. Así es. Y lo mejor que puede pasar es no hacerla como estaba. A esto Hay quería que tener llegar. la Exacto. apertura de la innovación porque como estaba es como pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, pues sí, primero necesitamos abrir la mente, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, aquí tocó un tema importante, por ejemplo, en tema de generación eléctrica, o sea, y tú lo dijiste, hace tiempo no pensábamos en iluminación, a lo mejor ahora pues no pensábamos en que cada casa pudiera generar su propia electricidad, ¿no? Pero, pues sí, la descentralización es fundamental para que esto funcione. Entonces, la generación distribuida, que es esta modalidad con la que tienes un límite de 500 kilowatts que cada proyecto puede poner, es una de las opciones, pero eso se Pero puede tiene que incrementar. cambiar también, Tiene sí. que cambiar, tiene que hacerse más grande, tiene que normalizarse la parte del almacenamiento energético para que tú no necesariamente tengas que utilizar la red eléctrica como batería, sino lo puedas hacer internamente. De manera que ya el hablar de edificios net zero energy y net zero agua o net positive agua, que técnicamente es posible, nada más que necesitamos conjuntar las diferentes visiones y gastar el agua solamente para lo que es y no más, ¿no? O sea, la tasa de consumo actual para la población que dice Bernardo, no llegamos. No, imposible. O sea, Y las fugas. terminamos el panel y no llegamos. Pero si pensamos en cómo utilizar el agua mejor, ahí sí empiezas a reducir la demanda y a lo mejor ahí sí te salen los números, ¿no? O sea, hay a lo largo de mi carrera he visto muchos potenciales de edificios que de haber dado un paso más, que es en zonas limpias, potabilizar el agua pluvial. Si no ha tocado un pavimento con hidrocarburos, la de cubierta está muy, muy limpia. ¿Y por qué no lo hicieron eso? Si esa la si hubieran dado potabiliza- un paso más? Pues hay muchas barreras culturales, o sea, de decir, no, pues me voy a meter más en problemas porque tiene que cumplir una norma y si por querer ser verde no me cumple la norma y me demandan. No obstante, tenemos la tecnología para hacerlo. O sea, es tema de ir poco a poco educando al mercado Pero para ya llegar no hay ahí. tiempo, parece poco a poco, Mauricio. ¿Tú crees que tenemos tiempo todavía? Pues necesitamos hacerlo, Sí. ¿no? Necesitamos hacerlo. O sea, el tiempo pues va a ser el que nos tome hacerlo. No, pero me encanta lo que dices. O sea, si hubieran dado un paso más, ¿cómo estaríamos hoy? Entonces ya no hay tiempo de no dar ese Te digo paso. que puedes hacer un ciclo de agua tratada con la no potable y toda la potable sea de lluvia. Eso se puede y el edificio queda net cero agua o net positivo. Eso es factible en corto Y plazo. deberíamos. Sí, pero insisto, es muy importante que el público lo sepa para que lo exija, porque si no se le exige a un desarrollador, tampoco, o sea, es un elemento que no va a ser por salvar el futuro. Es una suma. También es un tema comercial. Sí. Pero ya decía Bernardo, las fugas, ¿no? Y ahí entran Sí, ustedes. pues mira, yo te voy a decir, yo sí tengo la respuesta cómo tenemos que llegar a Caray, a hacer. ver, vamos a ver. Justamente lo que acabas de hacer tú, poniéndonos a discutir. Es decir, Bernardo, con sus grandes diseños, no lo va a lograr solo, ¿no? Mauricio haciendo los diseños tampoco. Yo, aunque me traiga toda la tecnología, tampoco. Si no, formamos ecosistemas y trabajamos en conjuntos y como usuarios de edificio también no lo exigimos, difícilmente nos vamos a mover. Entonces, esa es la respuesta, discutiendo.
Y nosotros en Siemens sí creemos en un concepto que le llamamos la triple hélice, ¿no? Que es decir, la iniciativa privada tiene que aportar su granito de arena, el gobierno también en conjunto generando regulaciones y lo que es las universidades. Necesitamos generar conciencia, justamente, ¿no? Es decir, que yo exija que el edificio en el que yo esté elaborando, pues sea, si no net cero, tenga un plan de estrategia al día de hoy, para eficiencia energética, para consumo de agua. Es decir, para mí esa es la solución. Y ahora sí, cuando Bernardo haga su plano arquitectónico, diseña los sistemas especiales, yo provea la tecnología para evitar fugas de agua. Y ese es otro de los temas, que en cuanto haya una fuga de agua, oye, medición por piso, se está consumiendo más agua de lo normal. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en la noche hay consumo de agua, una fuga, atendámosla de inmediato. Entonces, cuando conjuntemos todo esto, Luis, todo esto y nos pongamos a pelear, creo que entonces vamos a lograr tener más edificios. Y como te decía al inicio, México sí tiene una responsabilidad en América Latina de ser punta de lanza en este tema, ya sea para edificaciones nuevas, que creo que vamos por buen camino, y en retrofits. Y algo solo para terminar mi participación, por dónde comenzar o cómo medir otra vez que estamos avanzando. Creo que un tema importante nos pueden ayudar las certificaciones también. Creo que es un tema importante también los edificios que se están moviendo hacia ese tema, las diferentes certificaciones. Me voy a mover un poquito de lo que estábamos hablando precisamente por este tema, porque ¿qué tanto cumplimos una norma? ¿Qué tanto tiramos hacia ser el líder, a que mi proyecto sea el más icónico de mi colonia? Le voy a construir la casa a la señora de junto y la señora quiere que su casa sea la más eficiente en agua, en energía. ¿Sucede? No va a suceder tan fácil. Tiene que empezar a suceder. Pero hemos visto grandes proyectos en el planeta, aquí mismo en la Ciudad de México, grandes edificios que han hecho grandes avances. Pero ¿cómo llegar a este punto de la descarbonización como una obligación en el proceso constructivo, en la norma, en tu diseño, en tu asesoría, en tu tecnología, en mis materiales? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera. Mira, yo creo que ahí lo que decía Mauricio es muy importante, que todo el mundo esté trabajando. Entonces, por un lado, las universidades, que empezamos tú tienes una gran experiencia en eso, con la ¿no? parte de sostenibilidad hace 20, 30 años, y ahora en muchos casos son los clientes que lo están exigiendo. Ya no es una cosa, un tema académico, ya los clientes el tema, y perdón que te lo interrumpa, piden. pero hoy están preparando mejor a los estudiantes en ese sentido. Claro, y pero también obviamente la sociedad, pero también nuestros representantes momentáneos. Lo único que les interesa es la siguiente elección. Entonces, en la Ciudad de México perdemos el 40% del agua potable, se pierde en fugas en las calles. Entonces, estamos trayendo 30% del agua del Cutzamala y el 70% lo estamos extrayendo del agua profunda debajo de la ciudad, lo cual tiene un impacto en los sismos y en el hundimiento de todos los edificios. Y en huellas de carbono. Uno va por todas las calles con los edificios que parecen bailarinas. Sí. Y de ese agua que es tan difícil conseguirla, perdemos el 40% porque no les interesa hacer una obra que no se puede inaugurar. ¿Qué está usted inaugurando? El drenaje de la calle. No, pues eso nadie lo puede presumir. Prefieren hacer un segundo piso. Correcto. O algún hospital, una clínica, una escuela, algo que se puede inaugurar. Entonces, el abandono del sistema de drenaje es absoluto. Es un drenaje que tiene 60, 70 años. Fíjate que es difícil meter lo que hemos vivido a la normalidad, hacerlo diferente, ¿no? No sé, ustedes, ¿qué opinan? Sí. Estamos ya en un proceso de cierre, así es que les propongo, ¿qué va a ser la acción de ustedes? Aprovechando el Día de Acción Climática, cerrar este tema de qué está pasando y cuál va a ser su compromiso. Pues mira, yo pienso que el hecho de estar participando en este tipo de paneles, pero realmente ir más allá, llegar a acuerdos y, como decía otra vez, con universidades y gobiernos, creo que es de vital importancia. Por ejemplo, bien sabemos, y Bernardo mejor que nadie sabe, que un edificio inteligente comienza desde su concepción misma, ¿no? Desde cómo está, que tengas acceso con vías de transporte, etcétera. Imaginemos que yo hago un edificio de 20 pisos y lo diseñé, o Bernardo lo diseñó aprovechando la luz solar, con la orientación, cosas
que él domina, pero de repente el día de mañana, como no hay un reglamento de construcción, llega y le construyen un edificio de 30 pisos que tapa el del. Entonces ahí puede dejar de ser eficiente, al menos como se había concebido, ¿no? Entonces, para mí es importante esta colaboración de la sociedad, del gobierno, de la iniciativa privada, de las universidades. Es fundamental. Si no nos alineamos, si no nos hacemos conscientes, de verdad no vamos a avanzar mucho. En CIME nosotros creemos fielmente en esto. No solamente colaboramos hacia con nuestros clientes, sino al interior. Marco Cosío, que estuvo aquí en Tupando más temprano, pidió que se hiciera una aplicación donde mida la huella de carbono, pero no de nuestras operaciones per se, que ahí estamos trabajando en nuestras fábricas, estamos trabajando para hacer net zero para el 2030, sino la que generamos por persona. Entonces hay una aplicación en la que me dice, Ariel Campos, cuánto viajó, qué comió, etcétera. Estamos empezando ahí. Y es una manera justamente de hacer conciencia, cuánto no como compañía, sino como persona. Yo estoy generando de huella de carbono y obviamente implementar acciones, ¿no? Poner nuestro granito de arena. Pero conclusión, la tecnología de Siemens per se no va a ayudar si no hacemos una colaboración en toda la sociedad. Muchas gracias, Ariel, te agradezco mucho y muy interesante que ese compromiso de la empresa se transforme y se transfiera a los empleados y empecemos a crear esta razón de ser en este planeta. Lo hemos hecho por siglos y ahora tenemos que entender qué estamos haciendo. De acuerdo. Mira, yo creo que hay que densificar la ciudad muchísimo más. La ciudad se ha ido ubicando en las afueras, en las periferias, y en la Ciudad de México cada mañana vienen 5 millones o 6 de gentes que duermen fuera, que vienen a trabajar en la Ciudad de México. Porque el costo de la vivienda se ha incrementado de manera muy importante. Algo importante, digamos, es definitorio que podamos incrementar la densidad de esta ciudad para que la gente pueda vivir y circular menos y que pueda vivir, trabajar en los mismos barrios, no tener que cruzar la ciudad 13 veces. Entonces hay cambios urbanos que tenemos que hacer. Lo mismo que comentabas hace poco sobre Acapulco. En Acapulco no tenemos nada más que cambiar la cancillería del hotel para que pueda recibir al nuevo inquilino. Lo ideal sería hacer cambios urbanos que mejoren la ciudad, donde había la montaña pobre y la parte rica de adelante de la playa. No puede ser, tenemos que corregir todas esas cosas. No es nada más una cosa de se le cayó un poco la fachada y vamos a volver a pegársela. ¿No? Tendría que ser una oportunidad de cómo convertir Acapulco en el mejor Acapulco que lo que era. Y lo mismo la ciudad. Es una ciudad que tiene que ser muchísimo más densa. ¿Esto va a pasar en América Latina en algún momento desde tu visión? Pues Sao Paulo es una ciudad muy vertical, otras mucho menos. Buenos Aires es una ciudad que tiene pues una altura, mejor son de 8 niveles, bastante Uruguay pareja. Está Entonces, algunas sí tienen más altura y más densas, ¿no? Pero en la Ciudad de México, que tenemos una ciudad gigantesca, no podemos usar la misma regla que te dice, no, es que en Copenhague vamos en bicicleta. Sí, pero Copenhague mide lo que mide la Condesa, ¿no? En extensión y en población. Sí. Entonces, tenemos que encontrar nuevas soluciones para hacer que esta ciudad pueda florecer y convertirse en mucho más amable y más sostenible. Interesante. Mauricio. Pues mira, yo, después de una muy interesante plática con ambos, con los tres, volvemos al inicio. El reto está al filo de lo imposible y en ese sentido tenemos muchos peligros de no llegar. O sea, ese es un hecho y sin eso es parte del motor. Y esa es parte del motor que tuvieron todos los que han hecho, pues, aventuras como las que nos estamos enfrentando. Pero entre ese límite, entre expandir nuestros propios límites, y me refiero, lo hemos dicho todo el panel, desde el entendimiento de cómo quiero que sea el espacio, con qué se puede resolver, cómo voy a permitir la innovación, me va a tener que hacer cambiar cosas de mis expectativas y va a doler, pero es necesario para que el ecosistema funcione mejor. Entonces, desde ese reto yo insisto en que, y creo que coincidimos, el factor humano es fundamental. Si alguien lo va a hacer, pues es la comunidad que está ahí y estos paneles ayudan a mucho. O sea, tenemos que explorar las fronteras. O sea, todo lo que cada uno de los panelistas sabe que hoy yo no sé, seguramente es lo que podría hacer tomar mejores decisiones. Entonces, el estar en contacto, el estar intercambiando ideas, el estar aprendiendo de tecnologías, aprendiendo de visiones,
es fundamental para que pongamos todo en el melting pot y salga algo distinto, porque eso es lo que necesitamos. O sea, si vamos a hacer lo mismo, pues no se puede hacer. Y desde el punto de vista de Bobis, pues nosotros desde hace muchos años tenemos en nuestra política el estar promoviendo el medir para actuar, lo que decías tú. Y hemos traído muchas cosas que no se percibían. Hasta que pusimos indicadores de calidad del aire, la gente dijo, entonces tengo mala calidad del aire, tengo que hacer algo. O pues sí, pero si no tienes la medición, podrías haber estado 10 años más así. Deja de fumar encima del otro. Y ese es un ejemplo, ¿no? O deja de respirar. Pero hasta que no pones un indicador, no tienes nada que gestionar. Correcto. Y no tienes forma de medir mejora. Entonces, el utilizar esos indicadores que proveen las distintas certificaciones, o sea, al final, el tema de las certificaciones y el tema de lograr objetivos de sustentabilidad, pues por la que quieran. Hay algunas que son más exigentes, otras que son menos, pero al final ponen un foco donde no lo había. Y eso ayuda a generar la demanda y la necesidad de voltearme contigo y decir, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo podríamos plantear esto mejor desde el diseño? Y eso está en nuestra política desde un inicio y estamos ahorita dándole una nueva revisitada, alineados ya con Pacto Mundial, y estamos empujando a que en todos los edificios donde participamos le decimos al desarrollador por qué no se certifica. Y a veces nos hacen caso y dicen, pues sí, pues se puede, vamos para adelante. Y entonces a lo mejor ellos se casan con la idea de 3 cosas que ya tenían. Le digo, sí, pero con la certificación vienen estas 10 que no tenías, vamos a llevarte ahí. Y ha funcionado bien, o sea, creo que se está generando empuje en el mercado, y ese tema de siempre estarles proponiendo. Ese tema del CLT, pues se lo estoy proponiendo a varios clientes. Entonces, el tema es siempre tener la cabeza abierta y siempre ser como el que empuja, ¿no? A los clientes. Definitivo, hay que evangelizar, hay que llevar al mercado a mejores estadios. Yo quiero agradecerles infinitamente el que hayan estado en este panel y agradecerles estas ideas y estas acciones, porque un día de acción climática se construye muy fácil entre todos los que tenemos ganas de que se haga un día de acción climática. Pero alcanzar un cambio climático es fundamental. Y tenemos que hacer el trabajo de todos. Coincido con ustedes que es una suma de esfuerzos. Coincido que hay que copiar los grandes ejemplos, pero hay que hacerlo tropicalizando las cosas a la necesidad que tenemos. De verdad, muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Bernardo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor el poder moderar este panel con ustedes. Una vez más, reitero a todos quienes están del otro lado de la pantalla que agradezco muchísimo el tiempo que están con nosotros. Seguimos con paneles todavía muy importantes para el cierre de la tarde en este primer día de acción climática. Muchas gracias a Net Zero Community por habernos convocado para tener este día que ha sido maravilloso de pláticas, de ideas, de innovación, en el que estamos seguros que podemos hacer un cambio por este planeta, mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo tener planeta para el futuro. Muchas gracias, felicidades, que estén muy bien, nos vemos la próxima. Y ustedes quédense ahí, regresamos en unos minutos.